Silvina Ocampo ha escrito y ha hecho desde su parte biográfica, su parte artística de la poesía y de sus cuentos. Si quieren, comenzamos a hablar del encuentro literario de Par de Lectores 4.0, de biografía, arte, la poesía y sus cuentos, de Silvina Ocampo. Vale. Inmovilidad apócrifa, de Silvina Ocampo. En mi inmovilidad hay 5 días, incesantes se alejan y reinciden, me esperan y me siguen, y me esperan, como la arena dentro del desierto. Los tigres saben que tengo 8 vidas, saben que no hay quietud en mi quietud, las torres tiemblan y mi faz relumbra, idénticas son todas esas imágenes que rompe el agua, que giran a mis pies continuamente, que perduran en su azul memoria. En mi inmovilidad hay 4 víboras, se retuercen, se miran y se enroscan, se alimentan de lirios y de estiércol, silbando entre las ramas de los bosques. Son grises y son rojas, son violetas. En mi inmovilidad hay 8 reyes, tienen un manto de oro y trenzas rojas. Se acuestan y se duermen bajo un árbol. Cuando los sables brillan, se levantan. Me despierto y me ultiman con sus ojos. En mi inmovilidad hay 7 puentes. Los que tienen estatuas se entremecen. Los que son de madera, todos negros, me llevan en la sombra a otra ciudad. En mi inmovilidad hay 9 frases. Sus flores de oro están todas abiertas y sus jardines son jardines griegos donde los laberintos me conducen a una playa sonora en el crepúsculo. En mi inmovilidad hay 10 violines cuyas cuerdas se alejan en la noche moviendo el agua azul de un lago triste. En mi inmovilidad hay barro y cardos, incendios que jamás se apagarán, un rosal, una esfinge al pie de un pino, moscas, hormigas que hablan en el aire. En mi inmovilidad hay mucha gente, entran y salen de los cuartos y hablan con máscaras traídas del infierno. Bienvenidos, feliz Día Mundial de la Poesía. Para arrancar queríamos presentar un poema de Silvina. En este encuentro vamos a hablar de alguien que en este 2023 tendría 120 años. Y todavía sigue siendo alguien, una de las escritoras más importantes que tiene nuestro país. Y bueno, con Alberto y con Gastón hemos hablado de lo que sería Latinoamérica por la importancia de su prosa, ¿no? Silvina Ocampo nació en Buenos Aires un 28 de julio de 1903. Fue la menor de 6 hijas. En este grupo de hermanas, la primera que forma parte de las 6 es Victoria Ocampo, fue la que resaltó también en la parte de literatura, ¿no? Está Victoria, Angélica, Francisca, Rosa, Clara María y Silvina. Su hermana mayor quizás la haya metido en esto de la literatura, como hemos visto. Y nada, bueno, Victoria fundó la revista Sur, muy exitosa en su tiempo, ya que, bueno, ella, al ser la mayor, tenía una gran diferencia con Silvina. También se empezó a codear con aquellos ilustres escritores, los de la época. Ahí pueden ver muchos nombres, de Argentina, de Latinoamérica, europeos y de todo el mundo que pudieron llegar a conocer a Silvina y a Victoria, y al igual que ellos, estuvieron codeándose con Bioy Casares, con Sábato, con Borges, con José Bianco, en lo que es Argentina, ¿no? Bueno, incluso Silvina, arrancando en sus comienzos, publicó en lo que fue la revista Sur, que fue la fundó su hermana. Bueno, vamos a ir a
lo que fue el inicio del apellido Campo en esta historia que vamos a contar un poco de la biografía, y no vamos a hablar mucho de este presente que les estoy mostrando, sino de un pasado bastante lejano. Sus antepasados pertenecían a una burguesía muy de ganadera argentina, eran terratenientes, dueños de tierras muy extensas. Imagínense que su tatarabuelo, José Ocampo, fue el gobernador de Cusco, allá en la época del virreinato del Río de la Plata. Luego su tatarabuelo, Manuel José Ocampo, que estos nombres los pueden ir encontrando en diferentes pueblos de la localidad de Buenos Aires, inclusive. Manuel José de Ocampo fue uno de los primeros gobernadores cuando se declara la independencia. Su bisabuelo, también llamado Manuel José de Ocampo, fue un político y candidato a la presidencia de nuestro país. Y además, bueno, fue amigo de Sarmiento. Ya su abuelo, como van viendo, vamos desde tatarabuelo hasta llegar al abuelo, Manuel Anselmo Ocampo, que era un estanciero, fue el fundador de la ciudad de Villa María, en Córdoba, que fue el 27 de septiembre de 1867. Estuvo toda esta gente que ha resaltado con el apellido Ocampo. Imagínense que no estamos hablando de literatura todavía, pero han sido los caudillos los que formaron parte de la historia de lo que es la Argentina y lo que fue el virreinato del Río de la Plata. Imagínense que su abuelo estuvo en lo que fue la batalla de Cepeda, la batalla de Pavón, en las guerras del Paraguay. Estos ancestros han marcado la historia, al igual que lo hizo Silvina con su pluma, ¿no? También hay otro de sus antepasados, fue Domingo Martínez de Igala, un conquistador de Asunción y fue también gobernador del Río de la Plata y de Paraguay. Fue gobernador durante 3 periodos. Así que vamos viendo cómo se fueron movilizando estos apellidos fuertes de nuestra historia, que lo hemos visto así como en libros de historia, más que nada. El hermano de la tatarabuela de Ocampo, Juan Martín de Pueyrredón, fue director supremo de la Provincia Unida del Río de la Plata, como hemos sabido ya cuando nos lo han contado en la escuela. Y otro lazo también que se puede hablar ahí de la línea familiar es de Juan Manuel de Rosas, quien también era medio pariente cercano de la familia Ocampo. Así que ahí estas chicas, estas mujeres, fueron formándose con historias de próceres, no solamente en los libros, como nos suele pasar a nosotros, sino también contado oralmente por sus padres, por sus abuelos, sus abuelas. Así que tenemos varias datas que podemos encontrar en sus escritos, mucho en lo oral más que nada, más que en los escritos, mucho en lo oral en lo que cuentan en entrevistas y cosas así. Por ejemplo, su madre, Ramona Máxima Aguirre, era una de 8 hijos y le gustaba la jardinería, por ejemplo, tocaba violín. Su familia era de origen criollo y religioso. El papá de Silvina y de Victoria era arquitecto, nació en 1860, era uno de tantos hijos, tenía un carácter más que nada conservador. Él fue, bueno, luego hablaremos de lo que fue la construcción de lo que es la Villa Ocampo, la casa donde vivió Victoria y donde pasaron tantos escritores. Bueno, volviendo un poco a Silvina, en 1908 viajó por primera vez a Europa con su familia. Digamos, Silvina acá tenía poquitos años, era muy infantil todavía, muy juvenil, y hizo otros viajes a Europa, más precisamente a París, en donde conoció a grandes escritores, a grandes artistas, ya que ella se iba con el fin de estudiar artes plásticas. Ahí se hizo amigo de Chirico, que fue un pintor italiano fundador de la pintura de la metafísica, y acá tenemos un poema que le escribió a Chirico. Epístola a Giorgio de Chirico. Giorgio de Chirico,
Yo fui su alumna. Recuerdo el perfil griego y la manzana, y el cielo de París en la ventana, donde soñó el espacio y la columna. Mientras pintaba, yo impetuosamente, en el silencio, atenta, su mirada, me asustaba en su cara aprisionada. Giorgio de Chirico, era usted paciente. Y recuerdo en sus cuadros, con yeso, pescados cuya sangre no manchaba. Usted, para asombrarme, la tocaba. Yo me reí. Perdóneme por eso. En el ámbito trágico del mar de sus cuadros, el viento azul se calla, y en el relámpago se ve en la playa dos caballos con furia triangular. Del carro de mudanza con espejos de los muebles que pueblan el desierto del ventanal, con sombras, entreabierto, sobre el místico ardor de los reflejos, de aquellos habitantes de mis sueños, de aquellos gladiadores en la arena, de la niña del arco en la serena calle patética, es usted el dueño. Europa está sangrando, así es la guerra, con los follajes de las explosiones que han destruido los tiernos corazones, los hijos, los hogares y la tierra. Pero el mundo en sus cuadros, admirable, que buscó el edificio y la moldura y que desdeñó del árbol la dulzura, permanece en el tiempo, irrevocable. Las alas del papel, los muros rojos, la oscura catedral, el cisne triste, lo que aún no pintó, para mí existe, con imágenes suyas en mis ojos. Poema de amor desesperado de 1949. Bueno, como habrán visto, ahí dice mucho en su poesía sobre Chirico. También fue amigo en ese mismo momento de Chirico de Fran Leger, que Fran Leger es un pintor argentino que vivía en París y que se tiró más que nada por la pintura cubista. Y entre ellos dos fueron como los formadores en el arte plástico, en lo que fue la educación artística de Silvina Ocampo. También podemos encontrar acá, como ven, a Italo Calvino, quien se hizo muy amigo de ella estando en Francia, y bueno, fue alguien que fue haciendo los prólogos de sus cuentos. Luego de estar en Francia, en un lugar que la enamoró a Silvina, volvió a Buenos Aires, y ahí se encontró con dos personas más que la llevaban por el camino del arte. Todavía estaba muy en foco su arte plástico, y acá se juntó con Nora Borges, que es la hermana de Borges, de Jorge Luis, y María Rosa Oliver. Con ellas hacía exposiciones, las cuales al principio se juntaban las tres y hacían exposiciones en lugares para algunas personas nomás. Después ella se corrió un poco y quedó María Rosa Oliver y Nora Borges haciendo la exposición, hasta que ella se fue alejando más de lo que era el arte plástico. Ya en 1931, Victoria funda la revista Sur. Ahí fue cuando empezó a publicar sus artículos, unos pequeños textos para ver qué podía decir la gente, inclusive su hermana más que nada, porque Silvina formaba parte del staff de la revista, junto a otros intelectuales como Borges, Bioy Casares, José Bianco, pero como que Victoria mucho lugar no le daba, ya que era de todos, era la menor la que estaba recién comenzando con sus escritos. Pero bueno, siguió el camino de las letras, y en 1932 conoce a Bioy Casares. 8 años después se casan. En el medio ella, allá por 1937, comienza estas publicaciones en la revista también, y ya publica su primer libro de cuentos, Viaje Olvidado, que fue reseñado también por Victoria. Y no tuvo una buena reseña por su hermana, pero bueno, luego lo irá contando un poco Alberto cuando lleguemos a esa parte.
Pero en este libro comienza todo lo que hoy podemos llegar a hablar y a conocer de Silvino Campo, por más que haya sido uno de los primeros. Enumeración de la patria. Oh desmedido territorio nuestro, violentísimo y párvulo, te muestro en un infiel espejo tus paisanos esplendores, tus campos y venanos sonoros de relinchos quebradizos, tus noches y caminos despoblados y con rebaños de ojos constelados, entre bandadas de árboles mestizos, entre múltiples sombras y basura, te muestro con nostalgias asombradas, con niñas de 13 años y maduras en las puestas del sol inmoderadas. Tienes provincias y gobernaciones, poblaciones vacías y distancias con nombres melancólicos de estancias, indomables cansancios inmortales, pavorosos pantanos estivales, médanos, viento norte y osamentas, fragancias de altamisas, de mentas, almacenes en todas las esquinas, grandes patios con muchas ventolinas. Patria, en una plaza, de memoria he sabido pasajes de tu historia. Debajo de la mano indicadora de San Martín he sido la impostora de indios en los límpidos ponientes. He transformado próceres dolientes con cuidadoso lápiz colorado. Invasiones inglesas he soñado en azoteas llenas de imprevisto, aceite hirviendo y pelo suelto. He visto a la Santa de Lima desatando los temporales turbios y adorando sobre un papel de encaje corazones y tocallas con muchas perfecciones. Patria vacía y grande, indefinida, como un país lejano, interrumpida por la llegada lenta de los trenes, con jubilosa espera en los andenes. Es en la madrugada incierta cuando tus gauchos invisibles van cruzando gahueles y tranqueras atrofiadas de que tu alma lenta de madre se queda con silencios de urraca en la arboleda. Este contar, esta forma de decir, esta enumeración, es una forma muy caprichosa que han utilizado varios escritores argentinos para hablar sobre la patria. En el caso de Silvina Ocampo es totalmente sus recuerdos y ella lo que utiliza son imágenes muy nítidas para tratar y puntuales para tratar de definirnos lo que es para ella la patria. La patria como que la huele, como que la siente, son todas imágenes que pueden ser captadas por todos los sentidos. Por ejemplo, debajo de la mano indicadora de San Martín, he sido la impostora de indios en los límpidos ponientes. He transformado próceres dolientes con cuidadoso lápiz colorado. Me parece que esa imagen es muchísimo más fuerte por ahí de la que se utiliza por lo general cuando hay signos patrios como el himno, como la bandera. Ella no utiliza ninguno de esos para hablar de la Argentina, sino que por el contrario, sino ningún sentimiento patriótico. Quería agregar eso. Claro, no, muy bien, está muy bueno, inclusive, bueno, esto viene a relación también de lo que fuimos hablando sobre sus antepasados. Bueno, volviendo a esto de enumeración de la patria, este fragmento del poema que acaba de decir Gastón, esto también salió con un segundo libro de poemas que es Espacios Métricos, y acá es cuando se empieza, luego de publicar su primer novela y tener colaboraciones con Borges y con Bioy, por ejemplo, haciendo la antología de la literatura fantástica, antología de la poética argentina, y en 1942 ya se empieza a ir para el camino de la poesía, haciendo estos dos libros de poemas, Enumeración de la Patria y Espacios Métricos, y acá empieza a hacer un poco de poesía, un poco de cuentos, un poco de poesía y cuentos. Siempre con la fantasía, la niñez, la sorpresa, las inflexiones del lenguaje. Hay un poco de indiferencia entre esos personajes de niños. Bueno, ya hablamos de ella, de su vida familiar, de sus antepasados.
podemos hablar un poco de lo que es su letra, su prosa. Bueno, yo para hablar de la poesía, dentro de los temas que trata siempre Silvina, tenemos, por ejemplo, la naturaleza, habla mucho de los árboles, habla de su casa materna o su casa paterna, habla también de lo que es un Buenos Aires natural. Hay un libro con Borges que habla sobre las plazas, de las plazas de Buenos Aires, pero a mí particularmente con esto de la biografía me interesaba tocar lo que es lo clásico, la literatura clásica que tiene la poesía de Silvina Ocampo. Todas las referencias que hace hacia la literatura, ya sea latina o la literatura griega. Y para esto lo que elegí fue Tácita, que hace referencia particularmente a un mito que es Tácita Muta. Tácita Muta trata el mito de una ninfa o de una pléyade, una némade, perdón, las ninfas son aquellos seres divinos menores que viven en los bosques, que se encontraban en los ríos o en los estanques. En el mito latino, Júpiter es el dios superior. Y Júpiter estaba enamorado de una de las hermanas de quien sería Tácita Muta. Tácita Muta es el nombre que va a recibir el mito que le corresponde a la ninfa Lara o Larunda, o Lala, la pueden encontrar de esa manera. Júpiter está enamorado de una de las hermanas de Lara. Y Lara tiene una característica. Lara habla mucho. Y ya su padre le había dicho que si ella no podía ser dueña de su silencio, eso le iba a traer problemas. ¿Qué hizo Lara? Bueno, Lara cometió un crimen dentro de lo que es la cultura romana, que fue hablar indebidamente y fuera de lugar, porque Júpiter reúne a las ninfas y les dice que él quería unirse carnalmente con Yoturna, ¿sí? Que era una de las 7 ninfas, y que para eso necesitaba la ayuda de todas las ninfas, porque Yoturna le era esquiva, algo que no estaba bien visto, ya que es un dios superior y se suponía Júpiter el mayor de los dioses, y se suponía que podía elegir con quién acostarse. Traman un plan para que Júpiter se una con Yoturna, y Lara se encuentra en un lago con Yoturna, y tal vez por su característica, esto habría que conversarlo, pero tiene que ver con en otro ámbito, tal vez por sus características no puede dejar de contarle a la hermana cuál era el plan. Y como eso no es suficiente, va y le cuenta a Juno. ¿Quién es Juno? La esposa de Júpiter. ¿Sabe? Le dice cuál era el plan de Júpiter para unirse con las hermanas. En castigo, Júpiter le arranca la lengua, le arranca a Lara y le dice a Mercurio que se la lleve al reino de los muertos. Dentro de la cultura patriarcal de Roma, esto creo que ha marcado mucho en la sociedad. Creo que este mito, creo que aquello de la señorita bonita, calladita es más linda, creo que puede llegar a arrancar desde una sociedad donde viene replicando este mito. Silvina Ocampo toma este mito para hacer un poema a Tácita, y que se me permiten, voy a intentar leerlo lo más fiel posible. Dice así: Tácita, qué hórrida es tu llegada si vanamente he hablado, un asombro de espacios, un temor detestado dentro de impenetrables murallas inhumanas, destruyen tu dulzura con memoria profana, implacables, te acerca a las plantas celestes, las abrumas de tus frutos inútiles y agrestes.
en los oscuros pórfidos de tu reino helado, qué perversa es la voz de los labios callados, cuando buscan palabras como busca un ausente. Desterrado del mundo anticipadamente, las pálidas Euménides nacidas del silencio hacen sufrir nuestra alma más que el cuerpo a Terencio. En vano buscaremos los sitios que te honoran, los bosques que te retirados, las manos que te imploran. En vano hemos de huir de la muerte en tus ojos, la severa altivez de tus tristes despojos. Cuando el amor se pierde en tu mansión oscura, sentimos que no busca solo en ti la locura. Apareces vestidas con túnicas heladas, con las hermosas rosas de tus pechos cerradas, con la mirada ausente vagando en un desierto, desdeñando el amor como si hubiera muerto. Qué triste en tus faldas se escuchan las canciones de los más bellos pájaros. Con duras precauciones te acerca a la epístola de la desesperanza y enmudece sus lágrimas. Con tu terrible lanza reinas en los jardines más serenos del día, mostrando en tu belleza larga melancolía. En tu presencia, oh Tácita, enamoradamente la noche multiplica la forma del presente. Yo he visto destrenzar tus hermosos cabellos por manos despiadadas. He visto los destellos de tu claridad íntima destrozadas por voces que en tu profunda bóveda retumban atroces. Qué dulce es el silencio después de haber hablado, un asombro de espacio, un dintel admirado se abre en el firmamento, en las brumas lejanas de algún jardín brillante, junto a plantas hermanas, trémulas de hojas, de alas y de frutos pesados. Qué dulce es el acuerdo de los labios callados cuando buscan silencios como busca el relente sobre la tierra grave que le entrega el poniente. Un enjambre de signos nacido entre auroras, del tiempo que demora sus predilectas horas. Trasciende de los versos que adornan la memoria. Ser triste es una dicha, ser vencido una gloria, si de esa dicha nace las graves perfecciones que buscaron palabras en tus hondas mansiones. En tu cristal lejano de aguas apaciguadas, con fulgores de cuentos, con ruiseñor y hadas, déjame ver el fondo de tus ojos, sus ruegos sobre la oscuridad, la gracia de tus juegos. De aquella nube de oro los caballos oscuros que asisten a tus noches y a tus cielos más puros. Dame el brocal de piedra cuidado por leones. De todos tus secretos quiero los eslabones. Yo conozco lugares de tus días pasados. Devuélvemelos todos, todos serán amados. Devuélveme, oh Tácita, lo que no dije entonces en tus jardines tristes de mármoles y bronces. Este verso final creo que vale aclarar que Tácita es la diosa del silencio, ¿sí? Y ahí es cuando ella le está reclamando, cuando Silvina le está reclamando que le devuelva los días de aquellas cosas que no se han dicho. Lo divide en dos partes al poema, si lo pueden ver, hay una parte 1 y una parte 2, y en las dos tienen que ver con dos tipos de silencio. El primero es el silencio al cual Tácita o Lara es obligada cuando es arrancada la lengua. Dice, qué hórrida es tu llegada si vanamente he hablado. Hace toda esa referencia, toda esa primer parte, habla sobre el momento en el cual ella arriba al cielo, al reino de los muertos. Y en esta cultura que tenemos y en esta perversión de los dioses que tenemos, no fue solamente crueldad de los dioses, no fue solamente que le arrancaron la lengua a Lara, sino que Mercurio, cuando la lleva al reino de los muertos, la viola y en esa violación queda embarazada de los mellizos, que son los Lares que después van a proteger a la ciudad de Roma. Y fíjense cómo Silvino Campo, una cuestión que es horrenda, logra una imagen que nos transmite lo horrible de la situación de una ninfa, una joven violada y que no se puede defender y que está muda.
dice, yo he visto destrenzar tus hermosos cabellos por manos despiadadas. He visto los destellos de tu claridad íntima destrozadas por voces que en tus profundas bóvedas retumban atroces. Y la segunda parte ya es el silencio, que es el silencio aquel que se opta, ¿no? Dice, qué dulce es el silencio después de haber hablado. Y en todo el segundo párrafo ya habla sobre la ninfa en los ríos, en los mares, en aquellos lugares en donde se encontraban las ninfas, y es el pedido que le hace Silvina a esa diosa por las cosas no dichas. Otro tema que yo había, sobre el mismo tema, pero en otro mito que quería hablar un poquito, era sobre Casandra, y ya nos vamos a los griegos, perdón. Casandra era hija de Príamo y de Écuba, que eran eran los reyes de Troya. Casandra estaba, como todas las hijas de Príamo, estaban destinadas a ser sacerdotisas de algún dios, y en el caso de Casandra era destinada al dios Apolo. Hay varios mitos por el cual le dan el poder de la adivinación a Casandra, ¿sí? A mí me gusta, o voy a tomar aquel en este caso, el que Apolo, enamorado de Casandra, el dios Apolo, enamorado de Casandra, le dice, te doy el don de la adivinación a cambio de un encuentro carnal. Y Casandra acepta el trato. Entonces, ella tiene el poder de la adivinación. Cuando le llega a Casandra el momento de cumplir con su parte, de entregarse a Apolo, ella se resiste, no se entrega y no cumple con su parte del trato. Entonces Apolo le escupe en la boca, y lo cual hace que no es que Casandra no tenga el poder de adivinatorio, sino que con su escupida Apolo lo que logra es que nadie le escuche, que nadie le crea. Y Casandra es una de las figuras místicas de la cultura griega que Silvina Ocampo utiliza en varios poemas. En uno de los que a mí me gusta se llama Los Ojos, y dice un pedacito, una estrofa nomás para no robar más tiempo, dice, como Casandra, yo escuché tus pasos en las baldosas de la galería. Como ella, adivinaba yo en los días y en la voz recurrente del ocaso lo que ocultabas y conozco tanto. Así que, mamá, papá, novio, novia, novie, esposa, pareja, dejemos de usar aquel odioso te lo dije, y cuando en vez de usar ese te lo dije, usemos, como dice Silvina Ocampo más adelante, como a Casandra. No quisiste oírme. No deja de ser odioso, pero por lo menos es un poquito más poético. Muchas gracias por escucharme. Doy el paso a mi compañero para que siga con la parte de prosa y narración. Muy bueno. Muy bueno, Gastón. Bueno, hola a todos los que no saludé. Bueno, yo me voy a dedicar a la prosa, a la narrativa de Silvina, pero antes quiero destacar lo siguiente. Bueno, por supuesto, felicitar a mis compañeros por su parte, tanto la biográfica de Lisandro como la poética que se encargó Gastón. Pero me parece muy importante que cuando nos dedicamos a los escritores que escribieron poesía, y que escribieron muy buena poesía, le demos un lugar a esa poesía. Porque en general, y esto me ha pasado a mí particularmente, que he hecho encuentros literarios sobre Marechal, sobre Poe, sobre Borges y otros más, que han escrito muy buena poesía, hablamos, o por lo menos yo hablo, hago un mea culpa, solamente de la parte narrativa. Y me parece, y esto lo digo a título personal, y sin haberlo hablado con mis compañeros, Silvina Ocampo es el mejor poeta argentino, y lo digo en masculino a propósito, para incluirlos a los masculinos, porque si uno dice la mejor poetisa parece que solamente está catalogando entre las mujeres. Es el mejor poeta argentino, es la persona
que mejor escribió poesía en la Argentina, por lo menos en mi criterio. Y quedó demostrado no solamente que va de suyo con toda la explicación mítica de Gastón y toda su formación clásica, sino por su delicadeza, por su originalidad, por su verso, hasta por su ritmo, por su, bueno, por todo lo que ya sabemos, y no quiero abundar, porque ya Gastón abundó. Y voy a arrancar, y esto es improvisación pura, por el tema de Casandra, porque me dio el pie Gastón. Cosa que no sabía que iba a hablar de eso. Casandra es aquella persona a la que no se le escucha, digamos. Es la verdadera profetisa, que no se le escucha. Y de alguna manera Silvina ocupa ese lugar en las letras argentinas. O por lo menos se sabe o se siente una escritora que no es lo suficientemente escuchada, que se sabe relegada, se sabe que es como esos frutos que en algún momento van a madurar y que hoy le estamos haciendo un homenaje con este encuentro literario y que probablemente ya se le hayan hecho otros y se le van a hacer mucho más en el futuro, pero como que apostó a lo que ella era y sentía aún sin ser reconocida en tiempos presentes de su propia escritura y de sus propias publicaciones, ¿no? O sea que hay como una, entre comillas, maldición casandresca, vamos a decir, para inventar una palabra, en la literatura de Silvina, en toda su literatura, tanto en sus ensayos como en sus cuentos, en sus poesías, en sus novelas. Bueno, yo me voy a dedicar a los cuentos. Como bien dijo Lisandro, su primer libro de cuentos es Viaje Olvidado, en 1937. Voy a hacer como un análisis general de su narrativo, de sus temas, de sus obsesiones, de sus puntales narrativos, y después voy a analizar lo más brevemente posible 6 o 7 u 8 cuentos que elegí, de los que considero los mejores o de los que considero los que mejor la expresan desde mi humilde punto de vista a la autora. En principio, y agarrándome de lo que dijeron mis compañeros, me parece que hay un carácter trágico, tremendamente pesimista en la literatura de Silvina, pero ese pesimismo y esa tragicidad es mostrado, es escrito, es narrado, como en sus poesías, de forma bella. Es decir, los cuentos de Silvina son atroces por momentos, sobre todo los más fantásticos, es decir, los más irreales o los más sobrenaturales, pero tienen una belleza de escritura, una conformación de prosa, una sintaxis, una adjetivación que es maravillosa y que aquellos que todavía no la han abordado, les recomiendo llegarse a ellos. Ahora voy a enumerar algunos. Dentro de este mundo trágico, dentro de esta visión pesimista del mundo, aparecen 3 o 4 o 5 elementos que son centrales que vamos a ver en prácticamente todos sus cuentos. Uno es el tema de la niñez, pero la niñez jugada desde la perversidad, es decir, la niñez mezclada con la perversidad. Es decir, el niño perverso, el niño que goza a priori de cierta impunidad por ser niño, pero que puede tener en sí las maldades más grandes, que en general en el mundo real no hacen suficiente daño, justamente porque es un niño y porque no tiene el poder de despliegue de esas maldades, pero en los cuentos de Silvina sí. Tenemos la niñez y tenemos la perversidad. Tenemos la hermandad. Está lleno de cuentos en el mundo de Silvina donde hay mellizos, donde hay hermanos, donde hay, vamos a ver inclusive un caso particular que de alguna manera está centrado el problema de la hermana menor, ¿no? Y la figura de Victoria en su vida. Tenemos la figura del doble a partir de los hermanos y de los hermanos mellizos y de cómo se duplican y cómo juega toda la temática del doble. Tenemos el mundo pesimista no solamente a partir de esa cuestión trágica que viene de los griegos y que viene del mundo latino-romano, sino la cuestión pesimista de la imposibilidad humana de encontrarse. Digamos, uno de los temas de Silvina es el desencuentro, ¿no? La condición humana está naturalmente destinada a desencontrarse.
y hay que hacer un esfuerzo muy grande para lograr ese encuentro, y muchas veces hay que hacer un esfuerzo falso para lograr ese encuentro. En esto, sobre todo en la cuestión perversa, en la cuestión de la niñez y en esto de los desencuentros, hay muchas analogías con otra escritora a la cual le hemos dedicado varios programas de radio con Lisandro y con Gastón, que es Patricia Highsmith. No sé si la han leído, una escritora norteamericana que es contemporánea, un poco posterior a Silvina. Empezó a escribir en los años 50 y escribió hasta su muerte. Y que tiene esta cosa de emblematizar o de simbolizar a través de la niñez, como que ya venimos fallados de fábrica, digamos. O sea, los problemas trágicos de la condición humana no están relacionados con la corrupción del adulto o del corromperse en el avanzar de la vida o con el crecimiento, aunque a veces sí, sino que ya vienen de fábrica, digamos. Ya venimos, me parece que a eso apunta el símbolo de la utilización insistente de la niñez. Quería decirte que en esto por ahí del ritmo y de por ser el primero, esta tensión que vos decís entre el encuentro y el desencuentro también es uno de los temas recurrentes en la poesía de Silvina. Por supuesto, mirá, gran parte de lo que vos describiste en la poesía de Silvina, de lo que vos leíste y de la referencia que hicieron tanto vos como Lisandro, yo me sentía plenamente identificado con respecto a lo que pensaba decir de sus cuentos. Digamos, el autor es uno solo, por más que se manifieste en diferentes disciplinas literarias. Yo, el mito de Lara está en juego en toda su literatura de prosa, digamos. Cassandra está absolutamente ahí. La visión que vos describiste en Enumeración de la Patria, que vos leíste en Enumeración de la Patria, y un comentario que hiciste después releyendo algunas partes, expresa más o menos lo mismo que lo que expresan muchos de sus cuentos, digamos. Y tiene que ver con esta cosa que es... Sí, dale, por favor. Ese juego con lo horroroso y lo bello a la vez está totalmente presente en ese cuento. En ese poema. A ver si lo encuentro para poder ser puntual. Perdón. ¿En la Enumeración de la Patria decís? En la Enumeración de la Patria. Lo tengo acá, me parece. Acá, mirá. Dice, tienes provincias y gobernaciones, dice, indomables cansancios inmortales, pavorosos pantanos estivales, médanos, viento norte y osamenta. O sea, por un lado lo horroroso, el desierto, ¿no? Y por el otro lado dice, en el mismo verso, dice, fragancias de altamisas y de mentas, almacenes en todas las esquinas, grandes patios con muchas ventolinas. Y por otro lado, está presente lo común, lo normal, lo ordinario, y todo en el mismo verso. Sí, yo... me parece que Silvina encuentra, esto estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero se me ocurre otra cosa más respecto a lo mismo. Me parece que Silvina equilibra, como pocos escritores, tradición y transgresión. Es decir, tiene su forma original, en donde rompe con la forma de enumerar a la patria de una manera poco habitual, y por otro lado se basa o construye su literatura, tanto poética como narrativa, desde una tradición firme y desde un conocimiento de la tradición y desde un conocimiento del mundo clásico y del mundo mítico que es asombroso. Digamos, es indudablemente una de las personas más leídas y más formadas, más allá de sus viajes a Europa y demás, pero que está a las claras, digamos. O sea, ya como encara los cuentos, uno de los cuentos que vamos a leer es Radamantos, que es que es el hijo de Zeus, digamos. O sea, ya el título directamente ya nos pone en un problema que tenemos que resolver desde un conocimiento mítico, ¿no? Pero me parece muy importante destacar, a partir de esto que dijo Gastón, ese equilibrio entre la originalidad transgresiva del modo común de hacer poesía, en este caso, o de hacer cuentos. En los cuentos se ve muy claramente el juego perverso que traman los personajes,
pero puramente perverso, es decir, en los cuentos de Silvina se naturaliza la perversión con un juicio, si queremos, moral, crítico frente a esa perversión, que subyace en la narración, pero que los personajes son absolutamente despiadados, muchas veces, niños y adultos, y esto se conjuga perfectamente o se equilibra perfectamente con esa cosa tradicional, clásica, que trae en su formación. Es decir, no pierde por una cosa a la otra. Eso me parece muy importante porque es lo que nos formó. Es decir, digamos, una cosa es querer ser un escritor moderno, original, transgresor, y otra cosa es no haber leído a Cervantes, o no haber leído a Dante, o no haber leído qué sé yo, a los poetas griegos, digamos, a Sófocles o a los poetas trágicos, ¿no? A Eurípides o Esquilo. Entonces, es muy importante cómo logra ese equilibrio y cómo se ve en los cuentos. Claro, es como que puede ser un escritor transgresor y un escritor clásico, y acá tenemos los dos en uno, digamos, y mezclados. Claro, ¿sí? no, pero aparte digamos, hay un reconocimiento a su cultura, a de dónde vengo, ¿no? Es como reconocer al padre, reconocer a la madre, reconocer el apellido, reconocer la sangre, reconocer la casa, la casa materna, y por otro lado, tener su propia voz, digamos. Una persona que particularmente ya venía con una voz fraguada por la hermana mayor. Es decir, que estaba a un paso de transformarse en nada, digamos, porque y ahora voy a hacer un comentario acerca de algo que dejaste picando vos, Lisandro, con respecto al prólogo de Viaje Olvidado. Viaje Olvidado es un libro que apenas conocía a Borges Silvina, o no lo frecuentaba como antes, lo conocía a Bioy y estaban por ponerse de novio, pero todavía no tenían influencia de Bioy, y la verdadera influencia de la hermana, y en tal caso José Bianco, que era uno de los directores del Sur junto a la hermana, que fue uno de los grandes escritores argentinos que recomiendo, el Pepe Bianco. Ahora, el prólogo se lo pide ella a la hermana, y la hermana antes de escribir el prólogo le dice, no lo publiques este libro, digamos, no me hagas escribirte un prólogo para esto, porque te voy a despedazar. No en estos términos, pero estoy traduciendo, o estoy actualizando al siglo XXI aquella conversación de 1936-37. Pasaron 90 años. El asunto que el prólogo, si pueden leerlo, supongo que se consigue en internet, yo lo tengo en papel en el libro. En el prólogo, lo que hace Victoria es halagar primero determinadas virtudes originales de Silvina y después decirle que se la cree demasiado, que es muy soberbia, que tiene que bajar el copete. Con otras palabras, obviamente, yo estoy traduciendo todo el tiempo, no estoy citando textual. A lo que Silvina lo deja el prólogo, se sigue editando con ese prólogo, nunca se quejó del prólogo, pero dobló la apuesta e hizo lo contrario con su literatura. De ahí en adelante es el primer libro que publica a los 34 años y publicó hasta los 80 y pico, duplica la apuesta hasta el fin de su vida, en contra de lo que la hermana recomendaba en ese prólogo. Cosa que me parece muy interesante porque creyó en ella, digamos. Y hay que creer en uno siendo el hermano de Victoria Ocampo o la hermana de Victoria Ocampo y teniendo la influencia que Victoria Ocampo tenía en el mundo cultural, político, social, feminista, no sé. Todos los mundos que se le puedan ocurrir de influencia, de zona de influencia de la Argentina de los 30 para Victoria, y Silvina era la hermana menor, que tenía su cultura, que había leído, que había viajado a Europa, que había estudiado pintura y demás, pero que no tenía claramente ese nombre y que entre el prólogo y el contenido del libro, más de un lector en esa época le debe haber creído más al prólogo que al libro. Sin embargo, tosudamente, Silvina se empeñó en demostrarse a ella misma y a los demás, y sobre todo a su hermana, que tenía su propia voz, digamos. Y me parece que la transformó no solamente en una escritora mejor que la hermana, porque la hermana publicó poco y nada, ni siquiera se consideraba escritora, se consideraba una persona de la cultura, promotora de la cultura y todo, no
no es punto de comparación, sobre todo con todas las publicaciones que tiene Silvina, pero Silvina se transformó, como dije, en la persona que escribió poesía, que mejor poesía escribió en la Argentina, creo que inclusive superior a Borges y a otros grandes poetas que hemos tenido, y una de las mejores cuentistas. Habiendo estado casada 40 y pico de años con Bioy Casares, que era un gran cuentista, digamos, ¿no? O sea, a la par de Bioy Casares, no por debajo de Bioy Casares ni plagiando a Bioy Casares, sino con su propio universo, con sus propias temáticas, con su propio mundo, con su propia voz. Me gusta este término. O sea, ese prólogo la despertó también, no fue su Arrecife de Corales de Quiroga. Claro. Viaje Olvidado. No, Viaje Olvidado es un libro, todos los libros de Silvina los recomiendo, Autografía de Irene, Viaje Olvidado, Las Invitadas, La Furia, todos los libros de cuentos los recomiendo, yo los tengo las obras completas, pero si los encuentran sueltos, si no los tienen, digamos, desde el primero al último, es de una calidad literaria impresionante. Por ahí hay cuentos que nos gustan más o que nos gustan menos, ¿no? Pero hay un universo ficcional, hay una construcción, hay una mirada del fantástico, de lo que pensaba hablar después, cuando analice los cuentos, una forma de decidir qué es la literatura fantástica para ella, porque hay muchas literaturas fantásticas, digamos, más allá de la definición canónica, de diccionario, de manual, ¿qué es la fantástica para ella? Es decir, ¿qué es? Hay un cuento del que voy a hablar después que se llama Nosotros, en donde puedo ejemplificar bien esto que estoy diciendo. En definitiva, este mundo de la niñez, de lo perverso, de lo trágico, de los hermanos, de los dobles, de los espejos, de los desencuentros, es el mundo que de alguna manera vamos a encontrar para aquellos que no leyeron, y para aquellos que leyeron estarán reconociendo junto conmigo estos temas en su literatura, sobre todo en su prosa, en su narrativa, en sus cuentos. Un comentario aparte antes de empezar a analizar los cuentos. Los cuentos de Silvina son cuentos cortos, algunos cortísimos. O sea, por ahí un tomo de cuentos tenía 30, 40 o 50 cuentos. Son cuentos de 1 página, de 2 páginas, de 3 páginas, que resuelve maravillosamente, lo cual es un atributo mayor, ¿no? Porque puede condensar en 1 página y media un universo completo, una idea completa, una trama completa, y describir, pintar, delinear personajes, más de uno en algún caso, de una manera completa. Eso me parece, porque es como los grandes escritores, mientras narra, describe, mientras describe, narra, mientras describe, se apoya en lo mitológico, mientras narra, está reflexionando, mientras reflexiona, está describiendo, es decir, hay oraciones completas que encierran un mundo en sí mismo, en algunas de sus construcciones, y que si uno lo lee rápidamente el cuento, no son oraciones que saltan como si fueran grafitis de bajadas de línea, digamos, ¿no? Sino que están absolutamente incorporadas a la narración, a la ficción que se está contando, pero que si uno se detiene en una segunda lectura o en una tercera lectura del cuento, muchas veces son cuentos que uno se queda como asombrado y va y lo lee de vuelta, porque es 1 página y media, y cuando lo lee por segunda vez encuentra una frase que la había pasado de largo como parte absolutamente integrada a la narración, pero que encerraba en sí 1.000.000 de ideas, esa misma frase, ¿no? Sí, bueno, en La Pluma Mágica, por ejemplo, es increíble lo cortito que es el cuento y puede hacer una película con ese cuento. Tal cual, absolutamente. Se han hecho películas parecidas a lo que es el cuento Sí. Bueno, es uno de los cuentos de los que vamos a hablar. Bueno, para no demorar más, voy a empezar. Voy a comentar algunos de los cuentos. El primero es Viaje Olvidado, que es el que da título al primer tomo de cuentos, que es un cuento en donde una niña se pregunta ¿por qué no recuerda cuando nació? Ya esto es, por un lado, delirante y por otro lado, interesantísimo, ¿no? ¿Por qué no me acuerdo cuándo nací? Entonces, después le cuentan, todo esto en 1 página, ¿eh? Después le cuentan que en realidad los chicos vienen de París y que las madres van a París a elegirlos. Entonces ella compra eso hasta que el hijo del chofer le dice que no, que es mentira, que no vienen de París, que nacen de la panza de la mamá, y ella se frustra. Y después
vuelve a creer en la idea de París, y después finalmente lo angustiante del cuento es que no puede resolver como niña, con el correr del tiempo, ya no niña, sino joven, es decir, después de años, le sigue preocupando por qué no recuerda cómo nació, dónde nació y cómo era al nacer. Digamos, esto es básicamente la idea del cuento. Entonces ahí se toca el tema de la niñez, el tema de la mentira y la mentira verdad, lo que contradice a lo que el personaje cree, el tema del origen. Ella envidia a su hermana en el cuento, Viaje olvidado, 1937, prólogo de Victoria, envidia a su hermana porque su hermana es más grande que ella y la vio nacer a ella. Y ella no se vio nacer ni a ella ni a su hermana. Ni a su hermana. Fíjense lo interesante de cómo, muy sutilmente, por supuesto la hermana no se llama Victoria, por supuesto ella no se llama Silvina, el yo narrador, por supuesto que está metido en una ficción absolutamente fantástica, pero hay como una envidia de la hermana porque la hermana no es que se burla de ella, pero le da a entender, yo sí, me acuerdo cuando vos naciste, vos no te acordás cuando vos naciste, ¿no? Yo te tuve en mis manos. Claro. Inclusive le habla de los pies enroscados de los chicos y le habla de, bueno, les recomiendo, léanlo, es una página y media. Bueno, Viaje olvidado. ¿Cómo? Sí, Viaje olvidado. Es el cuento que le da título no está primero en la lista de los cuentos, no está primero en el libro Viaje olvidado, creo que está en el medio del libro, pero es el cuento que se llama igual que el título del tomo de cuentos. Es O. ¿Cómo? Es B corta O. Así que claro. Bueno, no me acuerdo quién era el conferencista este que vimos la otra vez, Lisandro, que hablaba de la amistad de Borges y Silvina, dice que Viaje olvidado, no el cuento, sino el título del libro, le puso ese nombre para que las iniciales sean Victoria Ocampo, digamos. La B de Victoria y la O de Ocampo. Muy bien, qué bueno que me hiciste acordar. Voy a tratar de ir en orden cronológico de los cuentos, porque por ahí se puede desprender, o a ustedes se les puede ocurrir alguna cosa que a mí no se me ocurrió respecto a la evolución de su narrativa, pero en definitiva también para mantener un orden. Al siguiente cuento que voy a hacer referencia es un cuento que para mí es uno de los que más me gustan, o el que más me gusta, que se llama Nosotros, y el Nosotros hace referencia a un par de hermanos varones. El yo narrador es masculino, esto lo utiliza mucho Silvina, que se enamoran, que son mellizos, que tienen una riqueza incalculable, que tienen una vida absolutamente ociosa y que se dedican a enamorar mujeres y compartirlas sin que la mujer se entere de esto, de que la están compartiendo. Y cuando la mujer se entera, se van y buscan otra, digamos. Así de perverso. O sea, no estoy exagerando en nada. Y llega el caso de Leticia. Se enamora, el hermano del narrador se enamora de Leticia. El narrador dice que es medio vago, que los levantes los hace el hermano y que él se mete después, porque el hermano es más, tiene otra impronta, pero en realidad son iguales. Son iguales, pero son diferentes. Somos iguales como mi mano derecha y mi mano izquierda, dice en un momento. Es decir, si la mano izquierda y la mano derecha no son iguales, digamos. Son opuestas, digamos. Son inversas, no son iguales. Pero hace la referencia, digamos, dice inversas diciendo iguales. O sea, juega con esa oposición. Todo el tiempo, comparándose con el hermano. Hasta que el hermano se enamora de Leticia y empiezan a compartir durante meses a Leticia. Y Leticia un día los ve a los dos juntos. Perdón, primero Leticia se entera de que el hermano, de que está con el hermano, no con el novio verdadero, porque el novio está en otro lado. Y en lugar de Leticia enojarse, Leticia cree, y acá viene lo fantástico, la idea de Silvina de lo fantástico, Leticia cree que se han duplicado los hermanos. Es decir, que en realidad siempre fueron uno y que están duplicados y que no le está haciendo, digamos, que ella no está con el otro, sino que está con el mismo, nada más que se duplicaron. Es decir, la fantástica la crea el personaje. El personaje se cree que el mundo se ha desdoblado. Esto se va a ver en muchos cuentos de cosas, donde la historia no es fantástica en sí, sino que la visión de los personajes desdoblan la situación en mundos paralelos, ¿no? Entonces el falso novio trata de consolarle y decirle, no, quédate tranquilo, te dijeron cualquier cosa,
soy yo, tu novio de siempre. Le empieza a utilizar palabras que ella reconoce, que siempre utiliza, corderito, mi amorcito. Entonces ella se calma hasta que en un momento aparece el otro y están los dos. Y están los tres en la habitación, los dos hermanos y ella. Y ella los mira con mucho odio, dice el narrador en primera persona, buscando con su mirada, no recuerdo ahora exactamente, después lo busco, buscando con su mirada que nosotros nos retemos a duelo o algo así, pero inmediatamente baja la mirada, agarra el teléfono y llama al decorador del departamento para que le cambie la alfombra. Es decir, la hermana terminó aceptando que eran dos imágenes de lo mismo. Y nosotros, aburridos de que nos hayan descubierto, y ante esta situación tediosa, armamos una valija y nos fuimos y no la vimos nunca más. Así termina el cuento, ¿no? 1 página y media. Es muy interesante, todos los argumentos de Silvina que voy a contar les van a parecer asombrosos o les van a parecer ingeniosos, pero no, ninguno se compara con leerlo, ¿no? Eso está claro, porque si no habría comentaristas de literatura y no escritores. Está claro que cualquier cosa que yo diga está por debajo de lo que significa leer el cuento, y cuando lean este cuento le va a parecer infinitamente más maravilloso, más fantástico y mejor de lo que yo le estoy contando. Pero es interesante cómo trabaja esta idea del fantástico. Es decir, por un lado, mi hermano y yo somos 2 gotas de agua y nos parecemos tanto como mi mano derecha y mi mano izquierda. ¿Sí? Ya ya ahí hay una contradicción. Después somos iguales, pero yo soy medio vago y él tiene algunas triquiñuelas para levantarse a las mujeres. Entonces no son iguales, digamos, otra vez. Y después intercambian de común acuerdo el rol de pareja de la mujer, ¿no? Una mujer, esto es interesante, escrito por una mujer. Esto es lo más interesante también, ¿no? Todo este universo, toda esta cosa descripta en el contexto de una escritora mujer que lo está escribiendo, ¿no? Acá está el tema de los mellizos que va a aparecer en otros cuentos, y los mellizos son, como en toda buena literatura fantástica, la idea del doble, la idea de la duplicidad, la idea de que estamos partidos, de que tenemos como 2 fases. Este es muy... El cuento Nosotros me hace acordar a William Wilson de Poe, si tuvieron la oportunidad de leerlo. William Wilson es 2, ¿sí? Ya el nombre, ¿no? William Wilson, pero es alguien que después termina retándose a duelo a sí mismo, ¿no? Por supuesto, el cuento de Poe es de terror y aparte es mucho más fantástico en toda su despliegue. Este tiene simplemente de fantástico la mirada de Leticia, que interpreta el mundo de una manera fantástica, cuando en realidad los otros 2 atorrantes lo que están haciendo es lo que están haciendo, digamos, no hay nada fantástico. Pero si lo podemos leer bajo la lupa de William Wilson de Poe, por ahí se entiende un poco más alguno de los desprendimientos simbólicos que yo quiero traer a colación con este cuento. El cuento siguiente es El vestido de terciopelo. El vestido de terciopelo es un cuento genial, fantástico. Este sí es fantástico desde toda fantasía. El vestido de terciopelo es una niña de 8 años que cuenta en primera persona y que se burla todo el tiempo de lo que está contando. A cada rato aparece el término qué risa, qué risa, qué risa, que acompaña a una modista, es como una ayudante de modista, que no es su madre ni una tía, es una modista, que hacen un viaje larguísimo desde Bursaco a Barrio Norte a llevarle a una señora bien, que podría ser Silvina, un vestido de terciopelo que le acaban de confeccionar. Y el vestido tiene un dragón de lentejuelas que el dragón toma vida y se morfa a la dueña del vestido, ¿no? Y ella, qué risa, qué risa, qué risa. Pero acá está la niñez, la burla de la niñez, la idea, hay una idea muy interesante, hay un párrafo en donde la dueña de casa, creyendo que es la hija de la modista, le dice a la modista, póngale una piedra en la cabeza, así no crece más, porque la edad de nuestros hijos es lo que mide nuestra juventud. Así es la frase textual. Es decir, ella se empieza a sentir vieja porque tiene hijos grandes, cree que la otra es la hija, entonces 8 años está bien. Tener un hijo de 8 años, una sigue siendo joven, ¿no? Pero cuando uno ya tiene hijos más grandes, uno ya no puede decir que es joven. Es muy interesante cómo está vista esa vida de alta burguesía, de la señora que se queja del hollín, de la ciudad, del ruido y de todo, pero que vive como una reina, que no hace nada, que las hace esperar media hora, y cómo el dragón se morfa eso. Digamos, o sea, cómo hay... Sí.
Como lo fantástico, cuando se convierte en realidad, cuando eso que es aparente y que es lejano como un dragón en la sociedad argentina, ¿sí? se convierte en realidad, te devora a esa mujer que todo lo soluciona con qué risa, qué risa, qué risa. Lo fantástico, lejano, que se convierte en realidad, se termina devorando lo frívolo. Sí, la que dice que risa es la nena, no la mujer que es devorada por el dragón. Pero está bien lo que vos decís, porque el mundo frívolo es devorado por el dragón. Es decir, el mundo de los ocampos, si queremos, porque hay mucho en la literatura de Silvina de una descripción cruel de su propia historia en tanto terratenientes de la pampa húmeda. Es decir, ella, acá también hay un delicado equilibrio, vengo de ahí, pero ojo con lo que hicimos, digamos. Es decir, hay como una doble mirada en cuanto a su propia historia, como la hay culturalmente en aquello que decíamos, este equilibrio entre transgresión y tradición. Pero obviamente ese dragón, irreal, fantástico, si queremos, un personaje del pasado o de narraciones del pasado, se come a la frivolidad de la señora bien de clase alta que vive en Barrio Norte, digamos, donde vivía Silvina en el momento que escribió el cuento, ¿no? Este es un cuento, El vestido de terciopelo, escrito en 1957, más o menos, publicado en Las Furias en 1959. Pero otra vez la mirada de un niño de 8 años, ¿no? El cuento contado en primera persona por un niño, una niña en este caso, de 8 años. En otros cuentos va a aparecer alguno de 6 o alguno de 7, pero siempre es esa, o la niñita que va creciendo en Viaje Olvidado, pero siempre es esa franja, 5, 6, 7, 8 años, que es como donde se condensa el punto de vista infantil en la fantástica o en la narrativa en general, fantástica o no, de Silvina. Ahora pasamos a otro libro de cuentos que es Las Invitadas, que es un libro de 1961, y el primer cuento del que voy a hacer referencia es Radamantos. Radamantos es el hijo de Zeus, viene de la mitología, y Radamantos es un cuento de una página en donde está desplegado simbólicamente todos los temas de Silvina. Es probablemente la condensación más grande en narrativa que yo por lo menos conozca. No solamente por las referencias míticas, sino porque es una mujer que en primera persona, no niña, una joven o adulta, no joven, adulta, que asiste a la muerte de la hermosa del grupo. Hay una mujer hermosa que se acaba de morir porque se acaba de suicidar y de la que todos hablan bien y de la que todos admiraban y de la que luce bien hasta muerta en el cajón y que todos hablan bien y que va a tener una eterna juventud por haberse muerto joven. Y ella la envidia y se pone en juego la envidia en esa página de una manera atroz, despiadada, asquerosa por momentos, y a esta chica se le ocurre una venganza que es redactar una serie de cartas de amor para hacerla pasar como una atorranta, digamos, a esta muerta que era una madre ejemplar, una amiga ejemplar, una esposa ejemplar, una tía ejemplar, una profesional ejemplar, era todo ejemplar, inventarle mediante carta de amor y ponérselas en el ropero y ahí termina el cuento, ¿no? Es una página. Pero es muy interesante cómo está la mirada de los niños, de sus hijos, que la admiran a la madre, aún muerta, es decir, que todos hablan bien de la madre y están casi en un festejo, no en un velorio. La única que está triste en el velorio es ella por envidia. Todos los demás están hablando bien y con sonrisas porque siguen destacando los valores de esa muerta más allá de que se haya muerto y suicidado, ¿no? Y cómo esta mujer se autocritica diciendo: yo voy a envejecer, ya estoy envejeciendo, a mí no me va a recordar nadie, yo no me morí joven, yo no me suicidé, yo no tuve estos hijos hermosos, para mí no van a hablar de mí, mi velatorio va a ser un desastre, y acá esto es una fiesta, esto lo tengo que arruinar. No lo dice, pero lo da a entender, no hay diálogos en el cuento. Pero está la crueldad, está la mirada de los niños, está el desencuentro humano, está la no comprensión,
¿sí? Porque uno podría tener una mirada compasiva hacia la muerte y hacia los deudos de esa muerte, y no está. Está la cuestión de los hermanos también. Están todos los temas que describí antes. Está la visión pesimista del mundo, está la cuestión trágica, está la cuestión de lo bello equilibrado con lo terrible, esta visión, así como tiene su forma de ver lo fantástico, tiene su forma de ver lo trágico. Es decir, lo trágico para Silvina es contarnos cosas terribles de manera extremadamente bella, porque el cuento es una delicia como está escrito. Aparte de la condensación, la narrativa, el flujo, el pulso que tiene la narración, la sintaxis que tiene la narración. Bueno, este es Radamantos, que escribió y publicó en una revista en 1960 y después integró el tomo Las Invitadas de 1961. El último o el anteúltimo cuento de Las Invitadas es La Pluma Mágica. Y acá me voy a detener especialmente porque es un cuento que hemos hecho en Literarte, en nuestro programa de radio, que ya en mayo volvemos a comenzar la quinta temporada. ¿Ya, Lisandro? Sí, quinta. Quinta temporada. Quinta temporada. Bueno, La Pluma Mágica, les cuento el argumento. Un escritor siente que cualquier cosa que escribe es plagio, porque está todo escrito. Entonces, cada vez que va a llevar algo a una revista o a un editor o algo, le dicen, no, pero esto ya lo escribió otro, esto ya lo escribió otro. Sé más original. Entonces, no, le rechazan y se le llenan los cajones de cosas que escribió y no logra, no digamos triunfar, sino publicar, comunicar lo que él quería. Hasta que un día le regalan una pluma. Y cuando empieza a escribir con esa pluma, empieza a sentirse más original y empieza a convencer a los editores, a los dueños de las revistas y a los productores de libros y de literatura para que le publiquen. Se hace famosa, se llena de dinero, pero comete el error de comentarle a su pareja el secreto, que ella adivinó inmediatamente. Es la pluma. El secreto es la pluma. El secreto por lo menos de la fama. No es que ella desconfiaba de su talento o de su expresión o de su voz antes de la pluma, sino que el secreto es la pluma. Entonces, su pareja un día le roba la pluma y le roba el talento y empieza a publicar él y se hace famoso él y ella vuelve al estado inicial. Este es el argumento del cuento, 1 página y media, una maravilla, como no voy a repetir todas las palabras que dije en los cuentos anteriores cortos porque tiene toda la belleza que tienen todos los cuentos anteriores. Pero acá hay un detalle, 2 detalles. Uno, la relación sobre la que especula el cuento en cuanto a el gran dilema de la originalidad y el plagio. Porque todo el primer párrafo se dedica a eso, el cuento, ¿no? ¿Qué es ser original y qué es plagio? ¿Hasta dónde plagiamos? Es decir, si todo está escrito de alguna manera, si hace miles de años que se viene escribiendo, ¿qué tan originales podemos ser o qué tan se nos puede culpar de estar plagiando si hacemos alguna referencia mítica, trágica, poética, narrativa de años, décadas o siglos anteriores? Esa especulación está ahí, es una discusión muy interesante en la literatura. Digamos, no para sentirnos que estamos plagiando y frustrarnos y dejar de escribir aquellos que escriben, pero tampoco para pasarnos al otro extremo y creer que cualquier cosa que escribimos es original, porque nadie leyó todo lo anterior y puede estar equivocándose y en realidad copiando hasta inconscientemente. Porque la cultura forma parte de nosotros, aunque nosotros no la hayamos leído literalmente. Esto especula el cuento, esto por un lado. Esto es muy borgiano, ¿no? Se ve que estuvo, antes de escribir este cuento, charlando largamente con Borges. Borges escribía mucho sobre esto. Sobre todo en los ensayos. Aparte, pero hay otro elemento que... Sí, una cosita, sí, esto de la envidia entre el escritor bueno y el otro escritor quiero tu don, porque a vos todo el mundo te quiere, es, como vos decías, una de las cosas más viejas que conocemos. La envidia es una cosa más vieja que conocemos entre Caín y Abel, inclusive, porque a vos te dicen que sos el mejor, te dicen que sos el mejor. Bueno, yo quiero ser como vos. Y esto es algo que decías vos del plagio viejísimo. No se puede saber qué se escribió y qué no se escribió. Ni Tal creer cual. que somos los únicos que escribimos esto. No, digamos, en la misma especulación del primer párrafo está, ahora justo lo busqué el cuento porque quería buscar estas 2 perlitas de lo que voy a hablar ahora en el segundo análisis del cuento.
en esa especulación del tema del plagio y de la originalidad está la respuesta en la misma literatura de Silvina. Es decir, la solución a esto es tener la propia voz y conocer la tradición. Es decir, Claro. leer mucho y poder encontrar la propia voz y no andar copiando a Shakespeare o a Cervantes o a, no sé, o a Víctor Hugo, porque escribe muy bien y lo admiro, sino poder absorber eso y a partir de eso y de la mezcla de todo eso, o de lo que resulte eso en mi cabeza, en mi corazón, en mi alma, como escritor, poder encontrar la propia voz, que es lo que de alguna manera intentan, creo que los grandes escritores toda la vida, digamos, hasta el último día, hasta la última letra que escriben. Pero me parece muy interesante como debate abierto, no como debate cerrado. No es que ella dice, no, el plagio no existe, cada uno escribe lo que quiere, ni tampoco dice, la originalidad no existe si todo lo que hacemos es plagio, sino que es como un delicado equilibrio como el tema de la tradición y la transgresión, de vuelta, ¿no? Pero hay una cosa muy interesante en este cuento, que aquellos que lo lean me gustaría que presten atención, y lo tengo acá abierto. El narrador, el yo narrador, es masculino. Yo soy un escritor. Entonces entendemos o suponemos, no porque no tenga la cabeza abierta y no pueda suponer que el otro también sea escritor, pero suponemos que aquel que roba es una mujer. ¿Sí? Claro. Pero hay un detalle, que el hombre es el reconocido, es decir, el escritor, el yo narrador del cuento es el reconocido, y el otro es como un aprendiz o una aprendiz de este escritor, que se dedica a la música y a la pintura, y que cuando conoce la pluma, deja la música y la pintura y se empieza a dedicar a la escritura. Esta es la historia de Bioy Casares y de Silvina Ocampo de una manera velada hermosamente, contada por Silvina desde el punto de vista de Bioy. Bien. No sé si se entiende lo que quiero decir. Porque Sí. esta mañana estaba releyendo los cuentos de los que iba a hablar, y me di cuenta esta mañana, hablé de este cuento infinidad de veces, pero con un montón de gente. Esta mañana me di cuenta que el yo narrador es masculino y que, por ende, deduzco por convención que el ladrón de la cosa es femenino, el ladrón de la pluma, y que ese ladrón abandonó la música y la pintura, que era lo que le interesaba a Silvina de joven, para dedicarse a escribir. Y terminó superando al maestro. O sea, no solamente cuenta veladamente esto, sino que de alguna manera reconoce en su literatura, ya no duplicando, sino triplicando, quintuplicando su apuesta con Virginia en el año 37, ya la competencia con Bioy Casares. Es decir, ahora estamos a la par. Cuando escribe este cuento es de Las Invitadas 1961. Estamos a la par. Probablemente yo sea mucho menos reconocida que vos, pero a la larga, la literatura soy yo, digamos. Y vos, y vos vas a ser el dueño de la pluma que la perdió porque la descuidó. Porque encima el dueño de la pluma dormía con la pluma, la tenía en el bolsillo del pijama, la tenía bajo de la almohada, la llevaba a todos lados, la usaba para escribir hasta cualquier cosa que se le ocurría. Y un día la deja arriba de la mesa y se va a comprar cigarrillos. Y cuando vuelve la pluma no está. Este detalle también es importante, biográficamente. Ahora, como analogía lo digo, y con esto quiero, para cerrar este cuento y hablar de dos más cortitos. Esto no es una interpretación cerrada de lo que Silvina quiso decir que yo obligo a que ustedes hagan, sino es algo que se me ocurrió y que nos puede servir para pensar el porqué de determinados recursos lingüísticos, semánticos, sintácticos, para dar sentido. ¿Sí? Insisto con esto, porque esto me importa mucho, porque si no, parecería como que yo soy el rey de la interpretación y todos tienen que interpretar lo mismo que yo estoy interpretando o darme la razón. Pueden no estar de acuerdo con esto. Lo interesante es que esto está sugerido, no está dicho. Porque si estuviera dicho, nos estaría bajando línea diciendo qué es lo que tenemos que interpretar. No es un graffiti, en el peor sentido de la palabra. No tengo nada contra los grafitis, pero lo uso siempre de ejemplo para lo que considero una bajada de línea literaria que nos quiera adoctrinar, digamos. No, no es un graffiti. Es una posibilidad de lectura, que puede estar o no,
que leí este cuento 50 veces y en la vez 50 se me ocurrió. En las otras 49 no se me ocurrió, así que evidentemente muy en la superficie no estaba. Voy a 2 cuentos más que tienen que ver con la niñez y cierro mi parte y probablemente, si no tienen nada más mis compañeros, cerramos el encuentro literario. Bueno. Los 2 cuentos son 2 cuentos de los días de la noche, un libro de cuentos de 1970. Uno es Ulises y otro es La Soga, que están casi pegaditos en el tomo Los días de la noche. En donde está el tema de la niñez de manera absolutamente despiadada y está, por supuesto, lo fantástico. En Ulises es un niño viejo, es un niño con cara de viejo, con conocimiento de viejo, con experiencia de viejo, que el yo narrador, en este caso narradora, la niña que narra, que tiene un año menos, tiene 6, y Ulises tiene 7, esta niña lo admira, y es su única amiguita. Y nadie le da bolilla, y la maestra lo detesta, porque es feo, porque es deforme, porque tiene cara de viejo, porque sabe más de lo que tiene que saber, lo trata mal en la casa, fue abandonado de chico, le pasaron todas a este Ulises. Y las tías, o mejor dicho, lo que él llama tías, que son unas trillizas que lo adoptaron, se burlan de él, lo maltratan, pero son joviales, tienen 70 años y parecen de 20. Entonces él le pide a su amiguita que la acompañe a ir a una bruja para que haga un trabajo y lo transforme en niño, porque quiere ser niño. Entonces la bruja hace el trabajo y en el trabajo no solamente él pasa a ser niño, sino que sus tías, entre comillas, pasan a ser ancianas. Después las tías hacen el trabajo al revés y vuelve a pasar lo mismo, esta cosa de ir y venir que tienen los cuentos de Silvina, todo en una página y media. Muy cortito, Ulises, 2 páginas creo que tiene. Pero finalmente la conclusión, porque todo está narrado a partir de la voz de esta niña de 6 años, que es la amiga de Ulises, la conclusión de la niña es que es mejor que él termine como es, porque es como ella lo admira, es mejor que él sea un desclasado, un desplazado, un discriminado, un maltratado, porque es como ella lo quiere. Es decir, prima el egoísmo como prima la envidia en otros cuentos, como prima la maldad o como prima la perversión. En este cuento prima el egoísmo de la niña que lo prefiere como ella lo quiere y no como él quiere mejorarse o cuidarse, digamos. Esto es muy sutilmente, en este cuento es muy despiadado, pero en otros cuentos de manera sutil lo trabaja Silvina. Esta idea de que las personas en el mundo, en el universo narrativo de Silvina, se miran el ombligo y lo único que les interesa de los demás es que nos sirvan o nos caigan bien a nosotros. No. Nadie mira al otro desde el otro. Nadie se pone en el lugar del otro. Nadie se compadece en términos. Nadie tiene empatía. Y este es un caso claro por el final y la conclusión. Otro cuento que recomiendo que lean, que es Ulises de 1968-1969, que está en este tomo de Los días de la noche de 1970. Y el último cuento, y para cerrar, tenía más, Intenté salvar a Dios y tenía... Lo tenemos acá. Sí, tenía varios cuentos más, pero por la hora no quiero... Es mejor que los lean y ahí encuentren lo que... ¿Qué es La Soga? Quedó un montón. Sí, por eso. No alcanza. Por ahí Silvina da para un segundo encuentro en una de esas. A mí me quedó un montón de cuentos y de cosas y de anécdotas y demás. La Soga es un cuento muy cortito, para variar, de un niño, Antonito, que tiene 8 años y que juega todo y que tiene de todo y que desprecia todos los juegos que tiene porque tiene mucho, y un día se encuentra una soga. Y se pone a jugar con la soga y desprecia todos los demás juegos caros que tiene porque le parece más interesante la soga porque es la novedad. Porque es un juego de pobres. Y él está acostumbrado a una casa de campo, rica. Entonces le atribuye características a la soga. Dice, ahora la soga va a ser una hamaca. Y la transforma en hamaca. Ahora la soga va a ser una horca de alguien que se va a ahorcar. Y ahora va a ser hasta que decide que la soga va a ser una serpiente. Entonces, cuando decide que la soga va a ser una serpiente, Antonito le habla a la soga y la soga responde como serpiente. ¿Sí? Y actúa como serpiente y él la cuida como a su mascota y duerme con ella y la acaricia y le da de comer y le da sapos para comer
a la soga, y la soga sigue siendo soga y sigue teniendo aspecto de soga para los demás, pero Antonito la ve como serpiente, y finalmente, como en el vestido de terciopelo, la soga se lo morfa Antonito, digamos, ¿no? Es muy interesante cómo depositamos los seres humanos, cómo, estoy hablando como si fuese una invención mía, cómo Silvina trabaja esta idea de lo que el ser humano deposita en los objetos, ¿no? Cómo a veces los objetos suntuarios, adornos o útiles o cosas cobran una dimensión, me parece que en el fondo la metáfora del cuento es esa, cómo le damos un valor por encima de lo que verdaderamente merecen, e inclusive les damos un valor por encima de la vida humana, porque Antonito se separa de todos sus amigos, no le da bolilla a la madre, digamos, pierde toda vida social porque se concentra en un objeto, que emblemáticamente es la soga, pero podría ser cualquier otro, y ese objeto que nosotros sobrevaloramos termina morfándonos a nosotros, es decir, termina apoderándose de nuestro ser. Esta es un poco la idea que interpreto humildemente de lo que quiere decir el cuento y lo que quieren decir muchos otros cuentos que emblemáticamente tratan sobre esta idea de la objetivación, de cómo, porque la contracara de esto es cómo objetivamos a las personas también, ¿no? A las mujeres especialmente. Es decir, la objetivación del ser humano en realidad es un correlato de cuánto sobrevaloramos a los objetos, ¿sí? Claro. O es una contracara, si queremos, o es como una polaridad, ¿no? La objetivación del ser humano con la humanización de los objetos o la sobrevaloración de los objetos. Y me parece que todo eso juega en un cuento de, insisto, página y cuarto, que se llama La soga, que fue escrito en 1968 y publicado en 1970 en Los días de la noche, el anteúltimo libro de cuentos de Silvina. El último es Cornelia frente al espejo, que está este cuento Intenté salvar a Dios y otros cuentos más, que de 1988, pocos años antes de morirse. Y bueno, cierro acá porque no, ya me extendí demasiado. Me parece que da para como, si por supuesto el público está de acuerdo, a hacer otro encuentro de Silvina. Pero antes de cerrar, me gustaría que los que estén todavía con nosotros opinen, pregunten y nos digan qué les parece, qué les pareció, si tienen algo que ver, si conocían a Silvina, si lo habían leído, si les parece acertado lo que dijimos o muy desacertado. Abrimos el juego antes de cerrar, como hacemos siempre en los encuentros, para que no quede solamente en monólogos nuestros. Algunos están escribiendo en el chat. Y Gastón puso esto, que no sé si todos lo han leído, que el encuentro literario, como todos los encuentros literarios anteriores, se suben al YouTube y después lo pueden revisar o recomendar a quien ustedes consideren que le puede interesar verlo. Los dejamos como para que queden subidos en la web. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? No, solo... Sí, escucho. Sí, quiero decir yo que conozco muy poco la literatura argentina, ya que no estoy tanto tiempo que volví al país y estoy leyendo, conociendo y muy agradecida por este encuentro que cada vez conozco más. Muy lindo, les agradezco mucho y estoy muy contenta. Gracias. Hola, sí, quería hablar. Sí, Andrea. Sí, cómo no. ¿Qué tal? Buenas noches. Me pareció muy interesante. Este es mi primer encuentro de compartir este espacio de lectura y literatura. Y verdaderamente fue un paseo por la cultura griega, por escritores, muy enriquecedor. Sí había leído algo de Silvina, de Isabel Allende, en La Casa de los Espíritus. Y bueno, sé que se describió a su abuelito de 99 años. Ella, en realidad fue, digamos, como una novela para él. Bueno, que después, se proyectó en el cine y demás, ¿no? Y algo había leído, alguna referencia de Paula, cuando estaba en coma. Pero es muy interesante, muy atrapante porque utiliza mucho la analogía, la metáfora, muchos recursos literarios que son muy útiles en el momento de escribir, ¿no? Los paralelismos, esa cuestión, digamos, de
del paralelismo, cuando habla de los mellizos, ¿no? La similitud y las diferencias, bueno, y de la perversidad que puede existir también dentro de la literatura en cuanto al desarrollo de la mente creativa infantil, ¿no? Que son, pienso, ¿no? Digamos, son como las células madres que se traen de genes de la historia familiar, de generaciones, en el caso de ella, sus antepasados, ¿no? Así que bueno, la verdad que en mi primer encuentro estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes. Son excelentes todos, me enriquecí mucho y es el universo que yo busco para aprender. Así que... Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Voy a, antes de que participe otro, quería leer unos chat porque hay varios que muy interesantes. Gracias. Pregunta Alejandro Simenati si se puede hablar de literatura femenina. Yo esto no hice referencia, pero yo creo que hay una voz femenina en Silvina. Digamos, yo creo que muchas veces nos damos cuenta cuando leemos algo y no sabemos de quién es, si es de un hombre o de una mujer. No necesariamente siempre, pero me parece que hay una voz femenina, aun cuando juega el rol masculino en el yo narrador. Me parece que hay una literatura femenina. Hay otra que recomienda Las vestiduras peligrosas, otro cuento, hermoso. Bueno, muy buen programa. Llegué tarde, pero me gustó escuchar. Si podría profundizar más el tema de la soga. Bueno, yo creo que el tema de la soga, Alejandro, lee el cuento y vas a ver esto que yo digo. Me parece que se juega, más allá del impacto, más allá de que la soga transformada en serpiente se coma al niño y todo lo terrible que es eso, y todo lo fantástico del desarrollo, donde la soga lo obedece a él, donde la soga se transforma no solo en una serpiente, sino en una serpiente doméstica, es los diferentes grados de objetivación en donde nosotros sobrevaloramos determinados objetos que se nos vuelven más importantes que las personas y que nosotros mismos, digamos. Porque hay hasta... el cuento está contado en tercera persona, ¿no? Está contado por otro niño o niña, no sabemos, que habla de Antonito, de la historia de Antonito. Pero hay como un orgullo en Antonito por ser devorado por la víbora, digamos. Porque es su, digamos, la quiere tanto que si hubiera elegido una muerte, era esa. Vos preguntás por el consumismo, sí, yo creo que sí, que tiene que ver con eso. Tiene que ver con la sociedad de consumo y tiene que ver, acá nos iríamos a otro tema y se nos haría muy largo el debate, pero tiene que ver con la sociedad industrial, moderna, liberal, financiera, capitalista, materialista en la que vivimos, el tema de sobrevalorar a los objetos por encima de las personas y por encima de las obras de arte. Aún las obras de arte, por ejemplo los cuadros, se valoran más por su precio que por su calidad pictórica, digamos, ¿no? Caso de los libros, por ahí no pasa tanto porque no existe el original que está en tal museo o que tiene tal coleccionista, pero las obras de arte únicas, como las esculturas y las pinturas, tienen hoy en día un sobrevalor desde el punto de vista material por sobre el espiritual, que es el aura artístico. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo podría aclarar un poco el tema sobre la literatura, si se puede hablar de literatura femenina, porque traje yo el tema cultural, porque quien nos trae a nosotros el tema del mito latino, el de Lara, es Ovidio, y arranca, digamos, la cultura latina arranca en Roma, y es utilizado, si se quiere, este mito para generar ciertos paradigmas. Entonces por ahí lo hice muy sintéticamente para que pudiera entrar todo lo que teníamos planificado hablar, pero deberíamos hablar de Ovidio, deberíamos hablar de la cultura latina, de la cultura en Roma, del rol de la mujer y el rol de la palabra del ciudadano romano, de lo que significaba para los pretores, para los senadores, para los banquetes, la distracción, lo que significaba la palabra, y después ir a Silvina Ocampo y retomar este mito.
Yo no sé si la pegaría, no sé si tengo esa libertad para pegarla a una literatura femenina, pero sí el mito. Digo, a Silvina No, Ocampo... está bien. Yo creo que viene de ahí, ¿eh? Es decir, creo que viene de, digamos, podríamos incluirlo en una segunda parte de Silvina Ocampo en un futuro encuentro literario, o de otra escritora, mujer, donde se pueda revelar esta cuestión. A mí me resulta muy interesante, sobre todo en el siglo XX, Patricia Highsmith, Flannery O'Connor, Carson McCullers, qué sé yo, escritoras que he leído, Alejandra Pizarnik, que no es que hacen feminismo manifiesto, no importa eso en tal caso, por lo menos no importa a mí en este punto, sino que se nota una voz femenina, digamos, se nota que tienen una voz, es decir, que son autoras, que tienen una visión del mundo, que tienen una visión de las cosas, que tienen algo para contar y saben cómo, pero que aparte lo hacen desde ciertos rasgos de la feminidad, como en otros escritores lo hacen desde la masculinidad. Después hay otros que son más indeterminados, otros y otras que son indeterminados, digamos. Que no, pero me parece que el caso de Silvina entra dentro de, aún con los personajes niños o niñas del yo narrador, aún con los mellizos y los trillizos, aún con muchos personajes contados desde el punto de vista de un hombre, hay una mirada femenina del mundo que me resulta muy interesante. Bueno, en nombre del equipo de lectores de la Universidad de La Punta, les agradecemos la participación. Todos los meses va a haber un encuentro distinto. Esto ya está planificado, sí. El próximo es de Liliana Bodoc, que me toca darlo. En la tercera semana de abril.